Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión vamos a analizar un poco de cómo es el registro contable del pago de honorarios a personas físicas. Para ello, pues es importante introducirnos un poco a lo que es el fundamento legal del pago de estos honorarios y de sus retenciones correspondientes. Bien, cuando las personas morales realizan pagos por prestación de servicios profesionales, es decir, por honorarios, tienen que realizar una retención de los impuestos que se les va a cobrar a la persona física que está prestando su servicio. Entonces, vamos con los fundamentos legales. La ley del ISR o ley del impuesto sobre la renta en México, en su artículo 106, establece que cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido. Bien, entonces, cuando se realiza el pago de estos honorarios, tienen que incluir dos impuestos, los cuales son el impuesto sobre la renta o ISR y el impuesto al valor agregado o IVA por sus siglas. En cuanto al impuesto sobre la renta, como lo marca el artículo 106 de esta ley, se tiene que retener el 10% de ese impuesto. Ahora, en cuanto al IVA, la ley del IVA, en su artículo primero A, establece que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubican en alguno de los siguientes supuestos. En la fracción 2 establece sean personas morales que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. Y si nos vamos al reglamento de la ley del IVA en su artículo 3, nos encontramos con lo siguiente. La retención se hará por las 2/3 partes del impuesto que se les traslade y que haya sido efectivamente pagado, cuando el impuesto les sea trasladado por personas físicas por las operaciones siguientes, dentro de las cuales tenemos al inciso A, prestación de servicios personales independientes. Entonces, con estos tres artículos, cada uno los podemos encontrar en la ley tanto del impuesto sobre la renta como en la ley del IVA y en el reglamento de este último. Ahora, ya sabemos que para realizar el pago se tiene que retener el 10%, el cual va a corresponder al impuesto sobre la renta, y al IVA que se le va a pagar tenemos que retener 2/3 partes del mismo. Entonces, para clarificar esta explicación, esta breve teoría, vamos a ver el registro contable de algunos ejemplos, tanto del momento en que se está realizando el pago como en el momento en que únicamente estamos realizando la provisión. Vamos a ver el primer ejemplo. Nos dice que al finalizar el mes de agosto se realiza el pago de los honorarios del contador mediante un cheque elaborado a nombre del mismo. El importe es de 85,000 pesos más IVA, realizando las retenciones correspondientes. Realizamos el registro en nuestro libro diario con fecha 31 de agosto, que es el último día del mes. Bien, entonces, primero vamos a asociar este pago de honorarios con una cuenta del estado de resultados que corresponde a un gasto. En este caso se trata de un gasto de administración, por lo tanto tenemos que cargar a esta cuenta. Recordemos que esta cuenta es de naturaleza deudora, por eso inicia sus registros mediante un cargo. Ahora, tenemos también que cargar a una cuenta del IVA. En este caso ya se está pagando o se va a pagar mediante un cheque, por lo tanto vamos a cargar a la cuenta de IVA acreditable. Si todavía no comprenden cuál es el IVA acreditable o el IVA pendiente de acreditar y las diferencias que tienen con el IVA causado, les voy a dejar en la tarjeta un video en donde abordamos este tema para que de esa manera puedan facilitar el entendimiento del presente video. Entonces ya tenemos aquí asociado el pago del honorario a una cuenta de gastos que se presenta en el estado de resultados y también ya lo estamos asociando a una cuenta del IVA porque nos dice que el importe es de 85,000 pesos más IVA. Ahora tenemos que realizar las retenciones correspondientes. Para ello vamos a abonar a una cuenta de pasivo que se llama impuestos retenidos por pagar. Esta cuenta es de naturaleza acreedora,
Por ende, tenemos que comenzar sus registros a través de un abono. Recuerden que todas las cuentas que abonan siempre van despegadas del lado izquierdo. Bien, yo aquí tengo subrayada la cuenta de impuestos retenidos por pagar. ¿Por qué? Porque le tenemos que agregar unas subcuentas. Esas subcuentas son los dos impuestos que estamos reteniendo, que en este caso es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Ahora ya tenemos aquí reconociendo a los impuestos retenidos como una obligación que tiene la empresa. Bien, y finalmente, como este honorario se está pagando en esta fecha mediante un cheque, entonces tenemos que disminuir el dinero que se tiene en la cuenta bancaria. Bancos es un activo de naturaleza deudora, disminuye sus registros a través de un abono. Por esa razón la tenemos que abonar. Ahora vamos a ver los importes. A la cuenta de gastos de administración vamos a enviar la totalidad como tal del honorario, que son 85,000 pesos. Entonces vamos a cargar los 85,000 pesos a gastos de administración y vamos a determinar su IVA. Actualmente la tasa que grava este impuesto en México es del 16%, entonces para calcularlo multiplicamos el honorario por el 16% y tenemos un impuesto al valor agregado de 13,600 pesos. Bien, ahora vamos a calcular las retenciones. Como ya lo vimos en los fundamentos legales, en los artículos anteriores, tenemos que retener el 10% del impuesto sobre la renta y 2/3 partes del impuesto al valor agregado. Entonces, para obtener estos dos importes de estos impuestos que tenemos que retener, vamos a usar la columna de parcial. Esta columna es la que nos permite sumar dos cuentas que pertenecen a una misma cuenta. Entonces, la tenemos que utilizar siempre que tenga dos o más subcuentas, como en este caso. Para calcular el impuesto sobre la renta que tenemos que retener, vamos a multiplicar el total del honorario, que son los 85,000, por el 10%. Por lo tanto, tenemos como ISR retenido 8,500. Ahora, vamos a calcular el IVA. Para calcular el importe retenido, tenemos que considerar el IVA que ya calculamos, correspondiente a 13,600. Y como tenemos que retener 2/3 partes, entonces lo vamos a dividir entre 3 y lo vamos a multiplicar por 2, para de esta manera obtener 2/3. Y tenemos un importe de 9,066,67. Como ya pudieron darse cuenta, el impuesto sobre la renta lo obtenemos directamente del total del honorario, mientras que la retención del IVA la obtenemos o la calculamos sobre el IVA acreditable o pendiente a acreditar que ya hemos calculado anteriormente. Como ya tenemos estos dos importes, que corresponden a ambos a impuestos retenidos por pagar, entonces ahora sí vamos a sumarlos para colocarlos a la altura del pasivo, que es de impuestos retenidos por pagar. Por lo tanto, esta empresa tiene que pagar 17,566,67 por concepto de impuestos retenidos por pago de honorarios. Y finalmente calculamos el total o el resto que se le tiene que pagar al contador. Entonces dijimos que los honorarios son de 85,000 pesos más IVA, es decir, más 13,600. A eso le tenemos que restar los impuestos retenidos y la cantidad que se le tiene que pagar al contador es de 81,033,33. De esta manera es como se realiza este cálculo o más bien el registro contable de los impuestos retenidos. Ahora vamos a agregarle una descripción a este asiento. Por el pago con cheque de los honorarios del contador, efectuando las retenciones correspondientes. Bien, este registro contable es cuando ya se está haciendo el pago. Es decir, el día en que se hace este registro es el mismo día en que se le paga al contador. Por eso estamos sacando directamente el dinero de la cuenta de bancos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, este honorario corresponde al mes de agosto, pero se paga en el próximo mes? Entonces sí tenemos que hacer un registro diferente, porque recordemos que la contabilidad se basa en el principio de devengación contable, el cual consiste en registrar las operaciones en la fecha en que afectan económicamente a la entidad, independientemente de cuándo se vaya a realizar o de cuándo se vaya a cubrir el pago.
Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Al finalizar el mes de agosto se provisiona el pago de los honorarios del administrador, mismos que serán pagados dentro de los primeros 7 días del mes siguiente. El importe es de 65,000 pesos masiva menos retenciones. Este es un gasto pendiente de pago, porque ya tiene que reconocerse al finalizar el mes de agosto, sin embargo se va a pagar en el próximo mes. Bien, este registro contable se haría de la siguiente manera. Tenemos que cargar también a una cuenta de gastos que se presente en el estado de resultados. Vamos a enviarlo a la cuenta de gastos de administración. Y de la misma manera, vamos a determinar el IVA, pero en este caso, como no se está pagando en esta fecha, simplemente se está reconociendo, vamos a cargar a la cuenta de IVA pendiente de acreditar, porque todavía no se está pagando. Cuando llegue la fecha en el mes de septiembre en que se tenga que cubrir el pago, ya cancelaríamos el IVA pendiente de acreditar y crearíamos la cuenta de IVA acreditable, pero por el momento únicamente estamos provisionando o reconociendo este gasto. Vamos también a calcular los impuestos retenidos por pagar. Recuerden que esta es una cuenta de pasivo de naturaleza acreedora, por ello inicia sus registros mediante un abono. Subrayamos esta cuenta porque vamos a colocarle las dos cuentas que son impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Y finalmente, si nos vamos al ejemplo anterior, nosotros abonamos a la cuenta de bancos porque en ese mismo día se pagó. En este caso no lo estamos pagando, únicamente lo estamos reconociendo. Vamos a cargar a una cuenta que se llama gastos pendientes de pago. O bien podemos cargarlo a la cuenta de honorarios por pagar. En este caso vamos a manejarlo así como honorarios por pagar. Depende del catálogo de cuentas que maneja cada una de las empresas. En cada una varía. Unos pueden colocarlo como gastos pendientes de pago y colocarle una subcuenta de honorarios. Pero bueno, en este caso vamos a manejarlo así. Bien, ahora vamos a los importes. Recuerden que a la cuenta de gastos de administración tenemos que mandar el total del honorario, que son 65,000 pesos. Ahora determinamos el IVA multiplicando los 65,000 por el 16%, porcentaje que se maneja únicamente en México, y vamos a determinar los impuestos retenidos. Retenemos el 10% del honorario, entonces multiplicamos 65,000 por el 10%, y retenemos 2/3 partes del IVA, 10,400 entre 3 y después por 2 para obtener los 2/3. Ahora vamos a sumar estos dos impuestos a la altura de la cuenta principal. Ambas retenciones, tenemos impuestos retenidos por pagar de 13,433,33 y finalmente vamos a calcular esta otra obligación que es la de honorarios por pagar. Recuerden que también pueden mandarlo a gastos pendientes de pago con una subcuenta o dependiendo de cada empresa. Bien, ahora honorarios por pagar es una cuenta de pasivo, una obligación para la empresa. Si el honorario es de 65,000 más IVA menos las retenciones, y por lo tanto al administrador se le van a tener que pagar 61,966,67, ya incluido el IVA y también incluidas las retenciones de estos dos impuestos. Y ya finalmente agregamos una descripción a este asiento por los honorarios pendientes de pago del administrador efectuando las retenciones correspondientes. Bien, entonces de esta manera es como realizamos tanto el cálculo de los impuestos retenidos como del registro contable. Y aquí vimos dos registros contables, el primero cuando ya se está pagando en esa misma fecha y el segundo cuando lo tenemos que reconocer aunque se pague en una fecha posterior, porque recuerden que el principio de la contabilidad es la devengación contable. Es uno de los postulados básicos de la contabilidad y se los voy a dejar en la tarjeta para que vayan a ver el video y entiendan en qué consiste este postulado tan importante. Bien, entonces con esto terminamos este video. Aquí les voy a dejar los fundamentos legales, la ley del ISR, la ley del IVA y el reglamento del IVA, cada uno con sus artículos para que consulten
estas fracciones y con ello puedan entender de dónde surge o cómo se origina el pago de los honorarios a personas físicas por parte de personas morales, es decir, por parte de las empresas. Espero que este video haya sido muy claro y de un entendimiento fácil. Nos vemos en el próximo.